Listo, Bambina. Listo, bueno. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Nos vemos. Eh, Iniciamos un encuentro más de este ciclo que hemos llamado Nuestra América y la crisis civilizatoria, organizada desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, siempre con la participación del Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FICIP, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Como bien lo hemos dicho en varias oportunidades de este ciclo, creo que este es el encuentro número 8 y ya estamos en el penúltimo encuentro. Lo hemos pensado, surge luego de debatir y poner en común reflexiones, vivencias, sentires, de donde surge la necesidad de recuperar lo que hemos andado eh, y, y el proceso tanto de la primera corte como de la segunda corte de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, pensando en la posibilidad, si lo autoriza la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicos y Sociales, una tercera corte. Siempre en diálogo con el espacio del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, porque tanto la especialización como el centro caminan asociativamente. Siempre asumiendo un modo de construcción colectiva, tanto de la formación y en la formación, la investigación, y atendiendo además el contexto geopolítico y podemos decir también atendiendo la crisis civilizatoria de gran complejidad que atravesamos. Como muchas veces, como en varios encuentros, lo hemos dicho, no nos olvidamos de Gaza, del genocidio del pueblo palestino en esa franja, que desnuda de manera brutal, podríamos decir, un sistema que se inicia hace más de 500 años, precisamente en nuestra América. El encuentro de hoy eh, lo hemos eh, pensado en los desafíos que importan tanto el taller 1 como el taller 2 de la especialización, que tienen que ver con los desafíos metodológicos y un poco decimos desafíos para que esto de lo metodológico así no nos gane, no nos quede encorsetado. Entonces, justamente el encuentro de hoy se llama Mudanzas epistémicas, semiopraxis territorial. Y para eso contamos con dos amigos, dos queridos amigos que están en Catamarca, la doctora Cecilia Mensa y el doctor José Luis Grosso, a quienes les agradecemos el participar en este espacio, el que nos acompañen en este desafío. Eh, los voy a presentar de manera conjunta y después ustedes van ordenando sus exposiciones. José Luis Grosso es licenciado en Filosofía, magíster en Historia Andina, doctor en Antropología Social, es profesor en la Universidad Nacional de Catamarca, es nacido en la provincia de Buenos Aires y los caminos lo han llevado
ahora a ese hermoso valle de Catamarca. Y Cecilia Mensa es licenciada en Comunicación Social, es doctora en Ciencias Humanas con mención en Estudios Sociales y Culturales. Ella nació en la provincia de Córdoba y también los caminos la han llevado allí, al Valle de Catamarca. Eh, el título de su tesis doctoral, que defendió hacia finales del 2023, si mal no recuerdo, el título se denomina La crianza de la vida en el rancho, conversaciones con la tierra y reconfiguraciones neocoloniales en el monte. Tanto el doctor Grosso como la doctora Mensa, José Luis y Cecilia, pertenecen al Centro Internacional de Investigaciones PIRCA, Políticas, Culturas y Artes del Hacer, Argentina-Colombia. Pertenecen también al Frente Chaco Andino de Agroecologías Comunales y a la Red de Saberes, Haceres y Espiritualidades Interancestrales o Oaxaca, México. Bueno, con ellos hemos venido desde hace algunos años cultivando, tejiendo en ese espacio que ellos llaman de la Pirca y que bueno, que da lugar a este encuentro de hoy, eh, que bueno, que nos implica este desafío de pensar las mudanzas epistémicas. Tanto José Luis como Cecilia tienen mucho trabajo recorrido en estas mudanzas. Así que sin más, bueno, los dejamos con Cecilia y José Luis. Y gracias por estar y compartir con nosotros el espacio y a todos los que hoy nos están acompañando. Bueno, gracias. Adelante, Ceci. Gracias, Bambina, por la presentación. Buenas noches a todas, a todos, todes. Bueno, avanzo con la presentación. Después al final les quiero compartir una foto. La presentación que les traigo tiene como título Pensamiento Rancho, derivas de pensar al ras y pisar el monte como cabra. Mi gran mudanza epistémica fue la llegada al rancho. Con Mercedes nací cabra ese día, cuando ella me tocó con la sangre de su pollera, sangre del alumbramiento en simultáneo de una cabrita que estaba naciendo en ese mismo momento allá en la loma. No me parecen metáforas en el camino de la investigación. Me resuenan a materias de nuestro cuerpo en la práctica, entregado afuera, como nos dice Rodolfo Kuch, tecleando y tanteando frente a mi propia y enorme ignorancia. Allí fui aprendiendo, al abrigo del monte y en el cobijo de la pollera de Mercedes. No me canso de traer esta conversación con mi querida Juana Soria, la hija de Rosa Soria, sobrina de Mercedes Soria, cuando le cuento que ese día que llegué al rancho, justo en ese instante estaba alumbrando una cabra. Y me dice Juana, justo. Sí, justo, le digo. Y Mercedes estaba en la loma, allá. Estaban haciendo una cabrita y bajaba ella después con la cabrita, la ayudaba así, te hago una seña como empujando la loma abajo. Y me dice Juana, ay, qué hermoso. Siento que ese día nací cabra. Hay desde todo este tiempo un lugar donde me fui quedando, y es el rancho. El rancho como sedimento, como lugar donde suceden las relaciones. Lugar donde acontezco ahora entonces, donde me fui sedimentando y siendo un poco paredes, un poco tierra, un poco mugre y hedor. Ahí voy siendo parte, en barro y paja relacionada. Me hice barro, paja y sedimento, me hice rancho. Me hice relación, entre otros.
Me hice barro, paja y sedimento, mugre y hedor. Olía a tierra y me hice rancho en sedimentos de dolor y violencia, de expropiación, de quitado a la fuerza, pero de rancho sedimentado, puesta ahí como parte del sedimento, mudada allí, a esa relación, tocando y siendo tocada. El rancho, materia, barro, paja, piedra, piso de tierra pisada, palos, horcones, caña, barro, paja, piedra, piso de tierra pisada, palos, horcones, caña, barro, paja, piedra, piso de tierra pisada, palos, horcones. Afectada desde el rancho, es desde donde pienso que estamos expuestos a los otros, que nos tocan sin avisarnos, sin alertarnos, de improviso. Pues estamos afuera, salimos afuera, estamos desprevenidas, desprevenidos, allí mismo donde llegamos sin preguntar, ingenuamente, es donde quedamos tocados, sin pensarlo. Cuando a veces la academia nos pide fundamentar desde dónde es que pensamos o decimos eso que estamos proponiendo como investigación, pues digo aquí que pienso desde un rancho, pensamiento rancho, material, afectado. Y es que el pensamiento me emerge de allí, de un rancho que me dice y me toca, un rancho extensivo. En los territorios que habito, que camino, donde hoy me encuentro acompañada desde atrás, muy atrás con el rancho de barro y paja, con toda la fuerza poderosa de sus horcones, que sostienen siglos de ideas de progreso y occidente como un peso aplastante, que me hacen pensar, me hacen sentir, pues siempre han sido los otros quienes nos trastocan los lugares de la investigación, a un lugar del pensar, de entregarnos afuera, un lugar donde estaba desde hace mucho antes, desde antes de pasar por la academia y la escritura se me vuelva una carnalidad material. Habría encontrado en aquel rancho un lugar desde donde pensar. Hace tiempo ya abrí una conversación en San Antonio Viejo, Paclín, Catamarca, Argentina, que atiende y se demora en un rancho en su comunidad local de Ceres, que fue muerto entre los suyos, en un morir local otro, que lo hundió en la misma tierra que lo levantó, en medio de unas relaciones que reconstelaron su estar allí. Sus habitantes, vivos y muertos, Mercedes Soria y Teófilo Valdés, sus sobrinas, Rosa Soria y Raquel Soria, sobrina nieta, Juana Soria, Cuca Vizcarra, Raúl Sosa, sobrinos bisnietos, Rocío, Angie, Emma y Agustín, Leo, Mariel, Ciro, los amigos del rancho y de sus habitantes, Don Sayo Seco. Asistí a la muerte del rancho y ahora el rancho enterrado, en la presencia, ausencia de Mercedes y Teófilo, el chiquero, la pirca, la quinta, lo enterrado y lo que quedó en pie, reconstelan aquella comunidad donde humanos y no humanos quedaron acogidos en el tremendo gesto de permanecer allí, entre vivos y muertos. Y es lo que me dejara profundamente descolocada. El pensamiento rancho me trae a estar de este otro lado de las cosas, al borde del conocimiento, asumida en esta tierra de dolores que traigo pegada, como una roña ancestral y justiciera, imposible de quitar. Con Mercedes y Teófilo, metiéndome en su red de relaciones, extensa comunidad local de seres, tocándome y abriéndome en una inconmensurable crianza ternura. Los sedimentos y restos de un rancho operando desde su demolición y entierro. He ahí el inmenso alcance político de su enunciación, donde el entierro del rancho hace un otro morir, un morir reconstelado en su comunidad local de seres. El rancho vuelve a la tierra donde es acogido en amor de monte, como un meterse cada vez más al útero de la tierra, bien adentro. Hay otro morir que no puede reducirse a la mera desaparición de la materia, su eliminación intempestiva, deliberada,
violenta y atropellada. Dice mi querida Juana Soria, se vendió la estancia y de ese modo salimos de ahí, porque no era fácil para Rosa, mi madre, hermana de Mercedes, dejar su terruño. El rancho era de paja embarrada, llamémosle, era un rancho de paja. El techo era con paja con varas, cortaban los palos. Era un rancho antiguo, y ahí nos criamos. No teníamos luz, no teníamos agua, nada, nada. El agua la buscábamos de una vertiente cerca de la casa. Yo cuando nací ya me di cuenta que era el rancho de mi abuelo Lorenzo. Ellos se criaron ahí, digamos, y así fueron cambiando las cosas, hasta que tuvimos nuestras piecitas de adobe. Eran individuales las casas, digamos, los ranchos le llamábamos, eran las piezas, cruzábamos un caminito para ir a la cocina. No teníamos baño, en esos años ni una letrina, nada de eso. Nos bañábamos en las piezas, calentábamos agua en una olla. Pero aún dentro de todo era una vida sana. En la infancia nuestra era una vida sana, porque comíamos el locro, la sopa de pata de los vacunos, nos alimentábamos de lo que cosechábamos. Y quizás mi abuelo en esos años, con mi papá Berna, araban con los bueyes, cosas que ya no se hacen. Maíz, anco, zapallo. Y en invierno, como en todo, en la actualidad lo hacen, carneábamos un chancho o ternero y hacíamos chorizo para comer. De todo en la casa. La comida era abundante. Nunca estuvimos mal alimentados nosotros. Rosa, ella extraña sus cosas, porque siempre ha criado gallinas y chanchos. Yo sigo la vida de campo y me gusta tener animales. Dice Juana. Digo, la crianza del rancho como posibilidad de continuar la vida y de morir en acogida de los otros, hasta en las maneras más violentas de morir. Y de morir me refiero puntualmente al morir del rancho, que más que un morir es un rancho morido, lo murieron. Esa imagen del rancho plano, rancho que no solo es tumbado, sino que es desfigurado, si quisiéramos verlo como un holograma, que existió en ese lugar que se presenta ahora como un suelo plano. Derrumbe, desaparición, lo que antes estaba allí frente a mis ojos, ahora ya no está. Fantasmagórico, diría Walter Benjamin. La crianza de los seres está ahora en el estar hundido, urdido en aquella tierra. No solo se trata aquí de la muerte de Mercedes y de Teófilo, sino también de la muerte del rancho, humanos y no humanos en el mismo entierro. La vida-muerte de una comunidad que sigue constelando relaciones, que nos presenta una densa red de interrelaciones y materialidades. Árbol, río, loma, cañada, pirca, chiquero, siguen allí. Teófilo y Mercedes en San Antonio Viejo murieron allí. Para ellos la tierra no fue propiedad y criaron el monte, criaron el rancho. Vivir y estar en el monte origina una relación con él. Durante más de 100 años el rancho se encontró en pie, ubicado en una cañada, desde donde se relacionaron con él la acequia, la loma, la quinta, el chiquero, la lluvia, el viento, el sol entre quebradas, cabras, árboles, la comunidad de seres. Morir entre los otros, el morir del rancho. En una conversación con Graciela, amiga de la familia, y Sayo Seco, les cuento que la última vez que me llevaron ahí al monte para ver el rancho, ya lo habían tumbado. Y había quedado todo como si nunca hubiese estado el rancho ahí. Me dice Graciela, claro, porque le pasaron la máquina por arriba. Entonces yo repito, le pasaron la máquina por arriba. Y Sayo Seco dice, lo hacía así, lo machuqueaba, lo pisoteaba. Había un baño nuevito, mamita, ¿usted se acuerda? A ese lo pisoteó con la máquina. Y Graciela dice, todo lo tiraron abajo. Entonces yo digo, o sea que no recuperaron nada, ni un adobe, ni un block, dice Sayo. Y pregunto, ¿y cómo hizo la máquina para llegar hasta ahí?
Y Sayo dice, y se mete. Graciela continúa, es una máquina grandísima. Tienen una máquina de grupo que tiene la rueda esa de fierro. Si por entero han entrado y han roto todo. Y Sayo repite, y va haciendo así. Pisa y va apretando y va haciendo así. Pisa así, se asienta, así, y va apretando. Yo pregunto, ¿y hace como un hueco para abajo y lo remueve? Y Sayo dice, sí. ¿Sería? Pregunto. Sí, claro, dice Graciela, han hecho con esa máquina el paso de San Antonio. Si San Antonio estaba sin paso porque lo había cortado la creciente. Lo han rellenado con esa máquina y esa máquina, por eso San Antonio tiene paso, porque estaba sin paso, había cortado el paso la creciente. Entonces yo digo, es un maquinón eso lo que ellos tienen. ¿Y es de ellos? Y Graciela dice, es del gringo, sí, del yankee. Yo me pregunto, ¿por qué esas máquinas son muy caras? Sí, esa máquina ya hace 6 años que está, semejante máquina. Y Sayo termina diciendo, hace un rollo todo. Imagínese al rancho grande, lo ha volteado como si nada. Lo ha agarrado, lo ha abrazado así, lo ha hecho un rollo. Desde el pensamiento rancho es que pienso con el rancho enterrado. Pensar desde ese nuevo giro. Recibir el entierro como algo que también se presenta allí en tremenda violencia. Con esa máquina que da miedo. Más miedo que los tiros por cualquier parte, como me dijo alguna vez Alberto Seco, hermano de Sayo. Alguna vez refiriéndose a los cazadores en el coto de casa, donde estaba el rancho. Y los búfalos que son malos, como decía Sayo. Desde el pensamiento rancho es que escribo aquí, estrujada con la imagen de Sayo en la cabeza, con su tono y su gesto, cuando me describe el accionar de la topadora. Lo hacía así, lo machuqueaba, lo pisoteaba. Lo machuqueaba, dice. Sería que eso hace doler mucho, porque me lo cuenta con cara de dolor. Estoy y estuve en el proceso mismo de cómo se combate, se destruye, se desaparece y se entierra, como un gesto de conquista en la materialidad misma. Pensamiento rancho son las palabras recurrentes de Rosa Soria cuando dice que uno nunca sabe dónde va a caer y repite con otra de sus afirmaciones, la única que no pregunta es la muerte. Desde el pensamiento rancho me encuentro con un suelo plano y liso, aplastado. La pirca al lado de la mora es la que indica desde dónde mirar la ausencia y entierro del rancho. El aplastamiento del rancho se constituye en un acontecimiento que nos deja en presencia de otro morir y de otro vivir. Hay otro morir aquí que nos deja pasmados, un morir en medio de la comunidad, un ser enterrado ahí entre los seres, humanos y no humanos, que lo lleva a la profundidad de la tierra. Pues un rancho que muere y es aplastado en su comunidad local de seres no es un simple derrumbe de una materialidad que ya no está y parece dejar un suelo plano. Son los desechos de la historia, diría Benjamin, en una dialéctica pasado-presente. Pues aquí el gesto colonial se actualiza y se renueva. Destruir y tapar, acabar con los otros, cavar y enterrar, agenciar una muerte que destruye. La muerte que elimina lo viejo para emplazar el proyecto del progreso, lo mata para morirlo y desaparecerlo. Eso quisieron hacer con el rancho, desaparecerlo y enterrarlo bien hondo. La máquina es un monstruo, como dice Sayo, va haciendo así, pisa así y va apretando, y va haciendo así, pisa así, se asienta. No es metafórico, claro que no. Dormir en el rancho me tocó de esos mismos olores del monte. El cobijo de aquella habitación era de un calor que no podía imaginar en pleno invierno con escarcha afuera. El día que llegué me pusieron a dormir en la cama del medio, el lugar más cuidado. Así lo sentí, como una hija cobijada. Hasta último momento traté de estar con la apertura necesaria en aquella situación de campo, pero al momento de dormir bajé del auto una mantita que estaba allí desde antes y traté de ponerla en la cama sin que se dieran cuenta. La metí entre las mantas de lana y unas sábanas.
Cuca, sobrina de Mercedes, quien me hiciera entrar en aquel rancho, puso en su cama las sábanas que trajo disimuladamente. Me acosté como pude entre mi manta y la sábana que me tocaba. El frazadón de lana era tan pesado que se me corría. Frente a eso trataba de acomodar mi manta para que aquel no me toque, pero era una tarea imposible. El frazadón se me venía y si me destapaba tenía frío y para destaparme se desacomodaba más todavía mi mantita y me tocaban las sábanas y la tierra de la cama me tocaba la piel y estaba tan incómoda, el olor de la cama que me tocaba el cuerpo, la carne y yo tratando de evitarlo. Así de imposible, como evitar que el hedor me toque y me transforme. Así fue que no pude dormir, luchando con aquella mugre sedimentada, para que no me alcanzara el cuerpo. Pero me alcanzó de cualquier modo, y de una manera inimaginable, con todo su monte, con todo su hedor. Estamos en las manos del otro, un sentido inesperado, que se va haciendo en un estar que nada espera. Librados, donados, nacidos, siempre nacidos, nacidos de las manos del otro, nacida de las manos de Mercedes, nacida cabra, nacida hija cuidada en la cama del medio, nacida de la cobija murienta, nacimiento inesperado, nacimiento inacabado, nací sin saber, nací estando, apenas estando, nací en el tanteo de la noche, nací afuera, nací descolocada, nací desvariada, loca, a la intemperie, olí el barro. Desde el rancho, la crítica viene desde el rancho. Gracias al rancho vuelvo al suelo, al rastrero. Gracias a Mercedes Soria que guarda en su pollera todo el hedor del monte, la sangre de la cabrita recién parida, el humo de la cocina, el hollín denso y espeso, el monte entero con todo su aroma de primavera. En su pollera queda cobijado mi pensar material más político, mi mure, mi hedor, mi monte vuelto cuerpo, mi potencia popular irreductible, mi pensamiento rancho. Mi gran mudanza epistémica fue esa llegada al rancho. Asistí a la muerte del rancho y ahora el rancho enterrado, con la presencia y ausencia de Mercedes y Teófilo, como ya lo dijera. Pensamiento rancho es quizás pensar al ras, porque es tal vez la trama de los territorios la que nos aloja, la que nos mete dentro como fibra profunda sin preguntarnos, la que nos afecta. Llegar al rancho desprevenida y encariñarme de esa manera en todo el sentir del cuerpo, completamente descolocada, me hizo entrar en la relación, pues acaso, ¿sabemos algo al llegar? ¿O es nuestra tremenda ignorancia la que nos deja aprender con todos los seres que allí habitan, cuando también nos hacen meter con un cariño desmedido que no especula en quiénes somos ni de dónde venimos? Ahora quizás el punto tenga que ver en qué hacemos con ese cariño, incómodos al no saber siquiera dónde estamos parados, ni qué es lo que vamos a buscar allí. Si de lo que se trata es de hacernos más sensibles ante el conocimiento de lo que no sabemos, porque se nos hace inalcanzable, inabordable, incooptable. Si acaso ni siquiera comprendemos los territorios, en cuanto nada de ellos podemos obtener, es quizás entonces que los territorios son para nosotros, en las maneras en las que nos acercamos a ellos, una relación, porque nos acogen así, sin más, y nos transforman. Cuando llegué al rancho para aprender de lo que sería una experiencia etnográfica, la ignorancia fue tal que en vez de realizar la experiencia de registro, quedé tan desamparada de cuadernos de campo que la escritura se me hizo en la carne. El rancho me narró en el cuerpo. Fueron el rancho y sus seres quienes, en su tiempo viejo y gastado, hurgaron en las búsquedas sensibles de mi propia historia. ¿Cómo es que un rancho pudiera abrir tanto? Otra vez, el rancho me alojó en un dormir profundo y confuso, largo, y viene hasta aquí en su tiempo viejo y cósmico. Es quizás la pregunta de que no estamos constituidos con ellos, son los territorios,
los que nos muestran eso. Quizás la pregunta es ¿qué nos hace sensibles a esa tremenda apertura? ¿Cómo volvemos al suelo de nuestro pensamiento? Son ellos, son los territorios los que nos hacen el llamado, en su apertura infinita. Nos traman en sus muertos, en los entierros, en el cerro, en el clima, en el barro, en los vivos. Salen a nuestro encuentro así sin más, sin preguntarnos. Nos dan un suelo, suelo de monte. Pues ¿qué vamos a hacer con eso? Llegar a los territorios sin un antemano o desarmar nuestro lugar previo para estar en ese encuentro. Nos muda a dejarnos tocar en la fibra sensible que conversa con los seres sin poner a unos sobre otros, en una polifonía que escucha y que aprende. Lo viejo siempre nos hace suelo, porque es el suelo el que nos ha narrado, y si estamos allí serán los territorios los que nos narren. Narrar errante entre afectos territoriales y volver sobre lo narrativo nos remueve el piso, el suelo, nos dice José Luis. Es quizá la vuelta a un suelo ancestral en el que también estamos, siempre estuvimos. Él nos venía llamando. ¿Cómo volver atrás si ya nos hicimos sensibles a ello? Pensar al ras, desde el suelo que pisamos, es parte de las mudanzas. Es el rancho el que me hizo escribir así. No me dejó alternativa. ¿En qué momento, pues, la academia nos privó o desmontó de los afectos que los territorios siempre están dispuestos a darnos? Si no es del monte, ni del cerro, ni del rancho, de lo que tenemos que deshacernos. Es el monte y el rancho quienes nos alojan y nos pierden en su trama. Es de las epistemes que obturan esa relación de las que tenemos que deshacernos. Pensar al ras se trata de habitar los territorios como ellos nos alojan, en ese cariño que nos hace parte de la relación y que nos da, pues, un suelo para morir y para nacer. Se nos hace incomprensible. Pensar al ras, pisar el monte, pisar el suelo, nos trastoca, nos hace sensibles, desvariar de las certezas. Nos vuelve a un pensamiento material, denso, espeso. Nos toca y hace entrar en una trama sensible de la que posiblemente nunca nos fuimos o estuvimos fuera. Bueno, gracias. Quería compartir una foto, a ver si puedo. ¿Se está compartiendo una foto? Sí, 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 Ah, perfecto. agujero profundo. El rancho está enterrado allí. Allí al fondo está la loma donde Mercedes me parió cabra. Es la Cámara de la Justicia. Bueno, quería cerrar con eso. ¿Ahora? ¿Lo dejo un ratito? Ah, yo no me veo. Ahí va. Bueno, eso. Bueno, gracias por la escucha. Hasta ahí. ¿Ya estoy bien ahora? Bueno, muchas gracias, Cecilia. Gracias. Siempre conmovedora tu presentación. Gracias. Bueno, ahora continuamos con José Luis para después hablar, abrir este, preguntas o reflexiones que podamos compartir, si les parece. Gracias. Gracias a mí. Gracias, Ceci, a vos. Voy a silenciar. Bueno, adelante, José Luis. No te estamos escuchando, José Luis. Hace un ratito él puso un mensaje de que estaba con un problemita de audio. Hoy esperemos que no esté. A ver. ¿Se pone algo en el grupo? Voy a ver. Ay, José, a ver. Sí pude, puso acá en el grupo. Sí. No, no lograba conectar el audio, pero después puso que sí pudo.
Ahí está silenciado, ahora no. No, no se escucha. No, debe ser un tema de configuración, a veces pasa eso y qué macana. Ahora me Mm, escucho. Con el celu ponerse a ver. Es un problema con Sí, el sí, ahora se escucha, José Luis. Sí. es problema con el auricular en realidad. Bueno, digo que muchas gracias, Bambina, gracias a todos por la invitación y por estar aquí para acompañar esta sesión de hoy. Ceci, deja abierta la Cámara de la Justicia. Gracias, ¿Listo? Listo. gracias. Bueno, eh, mudanzas epistémicas y semiopraxis territorial es lo que nos convoca y de lo que nos ha hablado eh, ya Ceci de una manera conmovedora y extensa a la vez. Eh, yo voy a hacer algunas puntuaciones un tanto telegráficas en relación con el tiempo y tal vez para que después podamos ampliar, digamos, en la conversación. Eh, y yo diría esto de mudanzas epistémicas, eh, como se habrá notado sensiblemente en la presentación de Ceci, no se trata de someter a metodología, sino que se abre un camino mudando. Y esto de semiopraxis territorial eh, tuvo como un devenir de finales de los 90 y los primeros años de la década del 2000, que yo hablaba de semiopraxis popular intercultural y que a partir de más o menos 2010, por decir una fecha así un poco alegre, eh, empezó a llamarse semiopraxis territorial, por el desplazamiento de lo popular intercultural a lo territorial, en cuanto que emergió de una manera muy fuerte lo territorial, pensado no desde el lugar hegemónico del Estado-Nación, sino a partir de las luchas comunitarias, los movimientos sociales que eh, emergieron con otro sentido territorial. Y corriéndome también de ese antropismo sociologista que estaba en lo popular intercultural hacia lo territorial, humano no humano. Y apareció entonces esto de las comunidades territoriales. Lo comunitario territorial que excede el emplazamiento político humano, antrópico, en términos de naturaleza. Territorio no es naturaleza. Lo cual, esto comunitario territorial, que excede ese emplazamiento político antrópico, contradice la epistemología de las ciencias humanas y sociales. Y también, por no ser naturaleza, la epistemología de las ciencias naturales. Hay allí un salto en el elemento del pensar, que es la mudanza epistémica, hacia la extensión infinita
de semiopraxis, es decir, de sentidos en el hacer, sentidos que no requieren ni buscan necesariamente la enunciación lingüística. Sin embargo, sentidos en otras lenguas, sentidos sensibles, semiopraxis sensibles, más acá de toda metafísica. Entonces, una mudanza epistémica que es un salto en el elemento del pensar hacia una extensión infinita de semiopraxis sensibles, más acá de toda metafísica. Esta mudanza, como decía al comienzo, es no metodológica, porque abre su crítica, como bien se habrá sentido en la presentación de Ceci, porque abre su crítica en la precedencia de dones y afectos que primerean desde un etos de hospitalidad excesiva. Digo un tanto telegráfico para en todo caso volver sobre ello y ajustarme, diríamos, al tiempo asignado. Esta no política es la alegría opuesta a todo nihilismo, a todo el nihilismo dominante devenido en el cansancio y la decepción, la nostalgia y la melancolía. Si bien allí hay para el pensamiento crítico otra equivalencia general no intercambiable, dice Nancy, Jean-Luc Nancy, siempre precedente en el don común en que nos encontramos todos, humanos no humanos. Sin embargo, para nosotros, en otro etos y otros elementos del pensar que el pensamiento crítico, dejamos pasar el nihilismo civilizatorio, desarrollista, capitalista, en su inercia incontenible. Desde una alegría largamente sobreviviente, constitutiva, y que en comunidades territoriales andinas llamamos Pachacútec, espacio, tiempo, mundo que voltea y revuelve volviendo y que sostiene nuestra esperanza. Para nosotros, en comunidades territoriales y otros elementos del pensar, lo ancestral, anterior a cualquier fundación histórico-antrópica, mantiene abierto el gesto de una no política afuera del modelo civilizatorio y adelanta la sobrevivencia. Nuestro nosotros, nos que estamos otros entre otros, no está marcado ni cercado por la alteridad de otros nosotros en una especularidad de simetrías hermenéuticamente ensimismadas, sino que es un nosotros entre otros, humanos no humanos. Nos que estamos otros entre otros, en hospitalidad excesiva que sale afuera, que recibe afuera de todo sí mismo, que sale al encuentro, una hospitalidad interterritoria,
y que no es la mimética hospitalidad colonial que trae y recibe dentro de sí. Por eso, no es la mirada rostro a rostro, cara a cara, perpendicular la de nuestro etos, sino el estar juntos lado a lado, en sentido lateral de contacto, oblicuo, curvo y espiral. Sin esta hospitalidad excesiva, no se entienden los sentidos territoriales emergentes. No se entiende la familiaridad ancestral de nuestras artes y maneras de habitar y la composición entreverada de nuestros topónimos. No se entiende la conquista y su relieve y fricción permanentes frente a las metamórficas reexistencias territoriales. Y no se entiende el adelantar la sobrevivencia en la exterioridad de la acogida. Pensamiento crítico no es el etos de hospitalidad excesiva. Esto sería sentidos territoriales de una semiopraxis que requiere una mudanza epistémica. Yo diría esto, Bambina, por ahora, para que podamos en todo caso, a través de un tiempo amplio de conversación, que podamos en todo caso o ampliar o volver sobre estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, abrimos para las preguntas, reflexiones. Enrique levantó la mano. Bueno, buenas Adelante. noches. Muchas gracias, Cecilia y José Luis. Eh, mi pregunta, o mejor dicho, mi inquietud para ver que ustedes compartan con nosotros, sería, digamos, tal vez lo mismo, pero yo lo divido en dos partes. Cuando Cecilia, bueno, expresa, bueno, lo que es su tesis doctoral, ¿no? Ella en un momento fuertemente dice que este pensamiento rancho está al borde del conocimiento. Llamémosle así, o lo puedo interpretar como desde otro ángulo, desde otra perspectiva. La pregunta que yo haría ahí es si ese mismo fenómeno no se puede explicar desde la perspectiva convencional, si vale ese término. O dicho de otra manera, ¿cuáles serían los límites? ¿Cuáles son los fundamentos para explicar el pensamiento rancho desde ahí y no de otro lugar? Esto lo pregunto y también buscando articular el planteo de José Luis, que, bueno, él, al referirse al territorio, hace una serie de caracterizaciones, ¿no? Poniendo en eje la crisis civilizatoria, el capitalismo, etcétera. Pero yo ahí la pregunta es desde los ámbitos nuestros. Cuando digo ámbitos nuestros, es un espacio de posgrado en ciencias sociales. No interesa la graduación del color de que da Coniao y de compañía.
o para la dirigencia social que busca la transformación, ¿no? La pregunta es, ¿el territorio es un ámbito, o no sé si yo entiendo que ustedes lo consideran así, pero bueno, la pregunta es, siendo el territorio un ámbito de conflicto, de disputa, creo que se sintetiza muy bien lo que plantea Cecilia, metafóricamente también. Al ser un ámbito de disputa, ya sea para que prevalezca el progresismo del capitalismo o buscar otro orden, ¿no? Solamente lo podemos abordar desde esta mirada. ¿De qué otra mirada se puede abordar para comprender no las salidas, pero sí las alternativas, los caminos para pensar, abordar a ese territorio de otra manera? Hago hincapié en estas dos cuestiones porque como centro de interés, por lo menos en mi caso, es que en los estudios sociales, al concluir una determinada etapa, después de formalizar cursos, es necesario sistematizar de alguna manera un tema de investigación, de indagación, para poder, bueno, expresar un conjunto de contenido que dé cuenta del progreso en su investigación, etcétera, ¿no? Entonces, hago esta última aclaración a los efectos de que se comprenda por qué el motivo, ¿no? Y bueno, por supuesto, muchas gracias por el tiempo que nos brindan, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Quique. No sé si hay alguna mano más. Vamos por ahí y seguramente irá a surgir algún... Bueno, yo agregaría alguna cosita más mientras vamos pensando, como para en este recorrido. A mí me da como la impresión que lo primero es en esta exposición como un poner patas para arriba, lo que en la academia nos disciplina, que tiene que ver con racionalizar, con la razón, con fragmentar la naturaleza, el territorio, como parcelar, y, y el tema, el lugar que ocupan los conceptos o las categorías, porque no es la primera vez que escucho a Cecilia y a José Luis, pero en esto de escuchar el pensamiento rancho, eh, no deja de conmoverme profundamente como la primera vez que escuché hablar del pensamiento rancho. Y esa conmoción, digamos, que genera el rancho, el hueco que provoca la máquina, lo que allí se genera y todo lo relacional que allí habita, las categorías, los conceptos que muchas veces, no, que la academia nos exige, eh, no podemos comenzar desde ese lugar en el proceso o en el estudio, en el proceso de investigación. Lo da vuelta. Esto lo pongo como reflexión y como pregunta también. Y me pregunto si esto del
pensamiento crítico, nosotros en este espacio del Pedro Paz venimos trabajando, nos descentra y nos lleva a un pensamiento situado. Esto que Cecilia dice nos pone al borde del conocimiento. En ese pensamiento hecho territorio, todo lo voy poniendo entre preguntas, ¿no? Entonces es como quedarnos, eh, creo que José Luis lo dijo, quedarnos a la intemperie, sin ciencias sociales ni naturales, ni todo ese andamiaje. Entonces, digo, ¿cómo es ese, cómo construimos o reconstruimos, o si tenemos posibilidades de reconstruir en esto que hemos puesto grande, así como crisis civilizatoria, o justamente el desafío es como realmente cuando uno hace una mudanza y llega al lugar y bueno, tiene que, no tiene todo conocido o las rutinas que habitualmente teníamos. Esto, como el lugar del concepto, de la categoría, si el sentir, el sentir, la vivencia, lo relacional, lo antecede. Estas serían mis preguntas. Bueno, hasta ahí, no sé. ¿Respondemos o esperamos? ¿Qué hacemos? Podemos ir respondiendo mientras vamos pensando. Bueno, A veces como que el silencio también ocupa un lugar importante en esto, porque es como que ese silencio que yo suelo decir, no un silencio que va a obturar, va a cerrar, sino que abre, como que nos abre los poros a otra sensibilidad en la cual en estos espacios de la academia no estamos formados. O, sí, no estamos formados. Ahí Nilti Bueno, levantó la sí. mano. Bueno, adelante, Nilda, entonces. Bueno, hola, si se escucha mal, me avisan, ¿eh? Porque si hay retorno o algo así, me avisan. Espero que Bien, no. bien, bien. Bueno, agradecer esta exposición que nos han compartido, en especial en el contexto de la especialización también, además del ciclo, en el contexto de la especialización de estudios socioeconómicos latinoamericanos, porque justo una de las cuestiones que en algún momento observábamos era cómo nos acercamos a la construcción de conocimientos y de investigación desde la academia. Yo, por ejemplo, pensaba un poco que todo este relato que nos compartió Cecilia tiene justo que ver con esa forma otra de construir conocimiento, de situarse y también de reconocerse en otro espacio. Y me hacía pensar un poco las disputas que hemos tenido, por ejemplo, acá en Oaxaca. Yo soy de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, para pensar justo esa otra forma de construir conocimiento y disputárnoslo con el conocimiento tradicional, pero desde la mirada de los pueblos originarios y de las formas del conocer de los pueblos originarios. En ese sentido, pensaba un poco que esta mudanza epistémica, por ejemplo, que se discute en la academia, en ciertos espacios de los pueblos, bueno, ya a veces se han cansado de disputar, ¿no? Y de insistir, y han decidido, por ejemplo, construir ya su propia ruta, sin necesidad de ver si la academia les reconoce o no estos procesos. Y en ese sentido, pues hacen como una serie de intentos, digo intentos tal cual, de experiencias, de intentar construir esos otros conocimientos, esas otras investigaciones. Lo pensaba un poco por lo que ocurre en la Universidad Autónoma Comunal, en donde se intenta construir conocimientos
desde otros lugares. Pero en eso, a veces lo que nos encontramos es que hacemos o se hace un acercamiento epistemológico, otro comunal, pero con metodologías tradicionales cuando se quiere hacer, por ejemplo, una tesis, ¿no? Eso suele pasar mucho en la universidad comunal. Y entonces hay una separación de estos dos procesos, porque creo que justo no se ha cuestionado cómo los pueblos construyen eso que Occidente llama ciencia y que los pueblos llaman saberes y conocimientos, pero que también tienen un peso específico en el proceso del conocer y que también tienen sus propias formas de comprobación colectiva, no individual. Y pensaba un poco en que quienes han trabajado este tema profundamente, los únicos que yo he conocido que han hecho una propuesta que intentan cuestionar justo la idea de ciencia, de veracidad, de comprobación, de planteamiento del problema desde un sujeto, han sido los compañeros de la Universidad Autónoma Indígena de Venezuela, que han sintetizado un trabajo justo con el compañero José Ángel Quintero Weir, que empiezan a hablar de cómo se puede construir el camino del conocer a partir justo de repensar desde dónde nace la problemática cuando esta problemática es colectiva, cómo implica esa racionalidad una racionalidad otra y un cuestionamiento a la racionalidad occidental y por tanto también un cuestionamiento a la verdad y a la veracidad. Pero bueno, solamente eso quería comentar y bueno, pensar en eso, preguntar en eso de cómo hacemos construcciones en la academia a veces que son epistemológicamente otras, pero metodológicamente las mismas, ¿no? Bueno, gracias, Nilde. Si no hay más preguntas, podemos, Cecilia y José Luis, ir comentando. Adelante, Ceci. Bueno, a mí lo que me viene a pensar respecto de las epistemes tradicionales es, bueno, dónde va quedando nuestra querencia, nuestro arraigo, nuestro cariño con los territorios. Y la pregunta me lleva también a pensar en cuánto hemos dado la espalda a los territorios, porque también en esta que señalo en alguna parte respecto de una experiencia etnográfica, que era una tarea definitiva, y que pensamos y reflexionamos respecto de que podría no haberme pasado nada estando allí, en ese lugar, en ese territorio, con ese rancho, con Teófilo y Mercedes, el primer día que llegué al rancho. Entonces, ahí a mí me surge una pregunta respecto a dónde está la crítica. Em, Porque lo otro es aprendido, en la academia nos enseña cómo llegar, nos enseña técnicas que parecen aplicables y que entonces uno llega ahí y que hace la tarea y entonces que vuelve, y entonces que cita y que hace una lectura desde ciertas teorías, perspectivas, donde eso va siendo al parecer congruente, pero que va dejando atrás el lugar afectado, tocado y sensible donde estamos. Porque también la academia se ha encargado de ir como tapando y esa sensibilidad. Entonces, es una pregunta también respecto
de qué lado estamos de la ciencia, que la ciencia también fue operando en ese borramiento o destrucción o, o bueno, dando la espalda a lo que sucede en nuestros territorios. Sí entiendo la pregunta respecto de cómo comprendemos, no sé, las militancias o cómo comprendemos la transformación social o cómo comprendemos inclusive la revolución o lo que nos pueda quedar de esa idea, digamos, de transformación, de cómo que la academia puede hacer algo al respecto. Entonces, no sé, todo eso a mí me suena como que está del lugar de la civilidad y, y en lo que venimos planteando, no creemos que esté desde ese lugar, desde algún lugar iluminado del conocimiento o de la academia que, que le da la espalda a- al arraigo y al cariño con los territorios. Entonces, es un poco un lugar que trastoca o que nos pone patas para arriba, como decía Bambina, o sea, en saber que es por otro lado y que ese lado es al revés, o sea, nos lo dan los territorios, digamos. Nos tocan la sensibilidad que seguramente está ahí, porque en qué momento nosotros no estuvimos ahí, en el arraigo, no estuvimos ahí, en esa querencia. Entonces, es estando afectadas y afectados con ellos. Y ese es el lugar que yo vengo sintiendo, el lugar eh, más político, digamos, más político y más revolucionario. Eh, Al parecer, bueno, pensar en otras formas, en la organización o en los movimientos políticos que puedan también trastocar. Pero a mí allí me caben como muchas preguntas. Eh, yo la potencia de este rancho de Teófilos y Mercedes, que se quedaron viviendo en el medio de un coto de casa de 5.600 hectáreas, porque de ninguna manera pudieron sacarlos, y ellos vivían ahí, en ese rancho centenario, con toda una relación, como referenciaba, con la cañada, con el río, con una construcción hecha con la misma tierra que sacada del lugar. Bueno, es como, y que ahora está enterrado allí mismo. Eh, yo ahí creo bueno, también lo he planteado en parte de algunas conclusiones, bueno, no sé si conclusiones o disrupciones, digamos, que, que bueno, cuando el capitalismo acabe con toda vida, ese rancho seguirá enterrado allí, en el mismo orificio de la tierra del que salió, y eso es muy poderoso. Entonces, yo siento que abrir esas sensibilidades en la academia es poder dejarnos afectar y tocar por esas potencias revolucionarias. Sí, parece un lugar bien diferente, pero también nos convoca, porque si hacemos ese desmonte también en nosotros mismos, nosotras que llegamos a los territorios, si nos eh, dejamos tocar desde ese lugar desprevenido, bueno, pasa otra cosa. Es un poco eso lo que me viene como, bueno, no sé si es una respuesta, es como aportar Y bueno, y si es la academia, sí es la academia, pero la academia también puede o reproducir lugares que
de crítica no tienen nada, sino que reproducen, de alguna manera aportan a la crisis, o podemos pensar desde otros lugares, que sean los territorios los que vengan a decirnos, a afectarnos y a hacernos más sensibles, sensibles a ellos, digamos, porque estamos allí también, ¿no? Porque adelantamos nuestra sobrevivencia también, como decía José hace un rato, como que, como bueno, eso también podemos decir desde la academia. De hecho, acá lo estamos diciendo desde allí, pero no desde allí, lo estamos diciendo desde los territorios. Bueno, un poco eso, pero seguimos para seguir la conversación. José, vos. Sí, bueno, la pregunta de Enrique, eh, desde el lugar o desde el espacio de posgrado en ciencias sociales y en relación con la dirigencia social, entiendo que también política, si se puede decir esto, no sé qué es esto, supongo que es lo que hemos tratado de decir, si se puede decir esto en el discurso académico convencional. Y claro, yo digo, es lo que se hace permanentemente, es lo que la academia sabe hacer, es lo que se viene haciendo. Eh, pero los resultados son otros. Digo, los resultados son otros cuando la pregunta no es eh, desde la reafirmación del lugar de enunciación, sino es desde la pregunta por el habitar. La pregunta por el habitar de otra manera, del habitar de otro modo, que es una pregunta de una urgencia mundial y que me parece que todavía no hemos acusado suficiente recibo de la emergencia de sentidos territoriales que nos vienen de movimientos sociales, organizaciones campesinas, comunidades originarias o afrodescendientes, otros sentidos territoriales. Me parece que mm, tal vez hemos optado por traducirlas, pero no por exponernos a esos otros sentidos territoriales, porque esos sentidos territoriales eh, son más territorios a los que se pertenecen que territorios que se ocupan. Y, y esto, en todo caso, creo que es lo que dice Bambina del poner patas arriba. Cuando Bambina decía el poner patas arriba, yo me acordaba a Marx poniendo patas arriba a Hegel. Esto es patas arriba. Otros sentidos territoriales emergentes en relación con otras maneras de habitar. Lo cual nos saca de ese lugar común en el cual están las ciencias sociales y humanas y están también las ciencias naturales. No sé si todas las dirigencias sociales y políticas, porque ese es un mundo más vario, es un mundo, digamos, menos homogéneamente reproductivo. Eh, entre otras cosas, según que reconozcamos por dirigencia. Eh, pero digo, nos saca de ese lugar común
tan antrópico, es decir, tan centrado desde la perspectiva humana, tan cómodo, diríamos, en la socialidad humana, en la cual, digamos, el pensamiento, la política, nos ha habituado y que nos hace pensar que frente a estas comunidades humanas lo que hay es naturaleza. Digo, nos saca de ese lugar común, por eso cuestiona tanto a la sociología como a la antropología, como a las ciencias naturales. Porque naturaleza no es territorio. Y no sé si hemos acusado recibo de estos sentidos territoriales que vienen como a desbaratar aquello que está tan establecido como lo político humano frente a la naturaleza. Y me parece que la crisis civilizatoria es esa. La crisis civilizatoria pasa por esa división de naturaleza-cultura o naturaleza-sociedad. Esa es la crisis. Es que esa es la crisis. Y estos otros sentidos territoriales vienen como a poner patas arriba la relación material sensible con nuestros territorios humanos no humanos. Si esto nos sigue pareciendo folclore o nos sigue pareciendo romántico o nos sigue pareciendo poética, literatura, creo que ahí está el problema. Ahí creo que está el problema. En el hecho de que no hemos acusado suficiente recibo y por más que hablamos de diálogo de saberes, ¿no? O de encuentro de saberes, ¿no? O de metodologías colaborativas, ¿no? Es decir, o de investigación, acción participativa. Es decir, por más que hablamos de estas posiciones epistémico-metodológicas, no nos hemos dejado afectar suficientemente por estos sentidos territoriales humanos no humanos a los cuales se pertenece. Y desde allí es que, en todo caso, se los habita. Porque un saber es un hábitat. Y nuestro saber está íntimamente relacionado con la manera como habitamos. Y nuestras universidades y saberes académicos pertenecen a la manera de habitar que critican. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Es decir, ahí hay una homología, digamos, una circularidad, ¿no? Es decir, como una tautología que creo que deberíamos, en honor a la crítica, darle lugar. Y que genere, en todo caso, mudanza epistémica. Mudanza epistémica como salto a otros elementos del pensar. Esto es lo que yo diría, diríamos, escuetamente para que podamos conversar, ¿no? Y para que fluya más bien la palabra. Es claro, José Ángel, digamos, con José Ángel hemos planteado muchas veces esta cuestión de lo territorial desde estos otros sentidos territoriales. Hay otros movimientos, hay en Perú, digamos, hay en Ecuador, digamos, hay aquí mismo, ¿no? En Argentina, en Chile, digamos, en Uruguay, digamos, en Brasil, Carlos Walter Porto González, precisamente en relación con esto, es que él ha planteado la diferencia
entre resistencia y reexistencia, ¿no? Es decir, hay una diferencia importante ahí, ¿no? Yo digo, las izquierdas nos quedamos en las resistencias y no damos el salto a las reexistencias territoriales. Es decir, en alterar el sentido territorial, ¿no? Y por supuesto en Venezuela, en fin, digamos, en México mismo, en Niltie, en Oaxaca, tenemos, digamos, ahí la sede de la red esta, ¿no? De encuentros interancestrales en la que venimos trabajando en esto que estamos hablando, en estas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Eh, en fin, creo que hay toda una red subterránea en gran medida, o una red no oficial, ¿sí? O una red de pequeñas movidas que circulan como, de alguna manera, al margen de los grandes eventos, por ejemplo, de la Claxo. Yo estuve en la Claxo en Bogotá y lo que vi fue resistencia, 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 digamos, una tautología de una mismidad tan nihilista, ¿no? Que no es capaz de revisar y volver a pensar, ¿no? Y de situarse en todo caso, alterando, digamos, el territorio desde el cual hablamos y que tenemos asumido cómodamente como nuestro lugar de enunciación. Esto diría eh, Bambina. Bueno, muchas gracias, José Luis, y muchas gracias, Cecilia. No sé si hay más preguntas o comentarios, ya estamos llegando, cumpliendo el horario que tenemos previsto para este encuentro. No sé si hay más preguntas. No, una muy breve, Felipe. Bambina. No, comparto y por supuesto que son temas como para seguir trabajándolos, ¿no? Y seguir profundizándolos. Creo que, digamos, el tema del territorio es realmente, no sé, en mi idea, y que creo que no es incompatible lo que ustedes están pensando. Desde el desarrollo del capitalismo, el territorio está en disputa, ¿no? Y tiene, bueno, sus diferentes dimensiones, ¿no? Ya sea descrito, yo diría, por Adam Smith cuando habla de todo el proceso de desposesión, a Marx con la acumulación originaria o algunas lecturas de Harvey donde está toda la mudanza territorial, urbana, como, ¿no? Esto de lo nuevo, lo viejo, la destrucción. Y me parece que son temas complejos que requieren entrarle por donde se pueda y salirse de lo convencional que ate, ¿no? Y dos cosas como, digamos, inquietudes. Me parece que por ahí las resistencias tienen más envergadura, por decir así, en cantidad de análisis o reflexiones, porque la acción es muy compleja, ¿no? O sea, la instalación y el actual desarrollo de esta civilización no es invencible, pero tiene sujetos, recursos y características que no visibilizan por ahí las alternativas y es un proceso de construcción, ¿no? Yo en ese sentido creo que es medio como natural, no para justificar que todo tiene que ser análisis de la resistencia, ¿no? Pero ahí hay como un conflicto, así como
hay crisis en el capitalismo, también hay crisis en las alternativas, que es lo que muchas veces se busca, ¿no? Y la universidad yo creo que es un ámbito, yo comprendo esto como que desde dónde uno pensar, no se hacen las cosas desde la universidad, pero creo que hay una cuestión que es importante pensar el impacto que tiene la universidad. Si uno mira qué es la universidad o lo que sería la educación superior, estamos hablando aproximadamente de más de 2,5 millones de estudiantes, por ejemplo, de más de 215.000 docentes, de más de 90.000 investigadores, universidades chicas como las nuestras, Catamarca, San Luis, etcétera, que deben haber como 30 o 40 en el conjunto de la enseñanza universitaria. Acá tenemos 20.000 estudiantes, docentes 2.500, ¿no? Posgrados son 60. Y así se debe multiplicar en las otras universidades del mismo tamaño nuestra. Y creo que si bien es algo cuantitativo, esto nos debe habilitar a pensar cómo deconstruir eso que Cecilia planteaba de la academia, ¿no? Porque en la academia se consolida un pensamiento, pero no es eterno, como tampoco es eterno el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, yo para ponerle una cuota de esperanza, nada más. Hasta ahí nomás y muchas gracias. Bueno, gracias, Quique. Yo creo que este encuentro, esta sesión ha sido más que interesante, con muchos desafíos que nos plantea hacia adelante y en esta mirada que nosotros estamos haciendo, justamente en un espacio como es la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Eh, Creo que el momento que atravesamos como especie, como humanidad, eh, amerita que de alguna manera, como dijo José Luis, acusemos recibo y nos tomemos estos tiempos de revisar y volver a pensar y permitirnos, como se permitió Cecilia desde ese proceso de investigación en su tesis doctoral, permitirnos ser afectados eh, por esto que la ciencia, ya sea sociales, humanas y naturales, nos separó en nuestros disciplinamientos. Nos separó del sentir profundo del habitar y del lugar al cual como especie eh, somos tierra, digamos, somos aire, somos tierra, somos aire, somos agua, eh, y creo que la academia nos impide en nuestra formación dejarnos ser tocados. Y bueno, creo que es un lindo, un desafío bien potente que tenemos para seguir conversando, debatiendo, y creo que estos espacios son esos intersticios, como a mí me gusta llamarlos, estos intersticios por donde se puede colar estas otras formas y caminar en esos otros ranchos que por allí están y habitan y nos cobijan como cobijaron a Cecilia y a José Luis. Así que agradecer a José Luis y a Cecilia por esta conversa y bueno, y a todos los que hoy nos han acompañado. Y seguimos trabajando
y que creo que nos queda un encuentro que es el próximo lunes, así que no sé si lo adelantás Sí, ahora. por supuesto. El lunes 27 en el mismo horario de hoy vamos a tener el 9º encuentro y con esto damos por finalizado este ciclo. Y el tema que se va a tratar es tensiones de la producción del conocimiento y los saberes en América Latina ante la transición hegemónica y la crisis civilizatoria. Y nos van a estar acompañando Soledad Oregioni de la Universidad Nacional del Centro, Juan Reyes Álvarez de la Universidad Autónoma de Puebla, México, y Germán Sánchez Daza de la también Universidad Autónoma de México. Así que con esto vamos a estar dando por concluido este ciclo, los esperamos. Todo esto está grabado, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, pero por supuesto que inmediatamente enseguida le acercaremos el enlace de este como de los demás encuentros. Así que nada más. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, gracias.